Dice García que a todos nos gustan las sorpresas, pero hasta que son las sorpresas que a nosotros nos gustan. Una vez esas sorpresas se separan o distan de lo que nosotros queremos, ya no nos gustan. Y eso tiene que ver porque una sorpresa siempre entraña algo de magia, hay un poco de misterio, hay incertidumbre y hay curiosidad. Y es la curiosidad, esa actitud que nos mueve durante toda la vida, o la que debiera movernos durante toda la vida. Siempre estamos buscando verdades para avanzar, respuestas. Lo que no muchas veces estamos buscando son preguntas. Siempre recuerdo de pequeña que me gustaban mucho las actividades o los juegos que tenían que ver con buscar la parte que faltaba, buscar lo que no estaba, encontrar lo que no correspondía. Y también durante mis años de colegio recuerdo mucho a mis profesores cómo estimularon esa duda, la curiosidad, la incertidumbre. Y recuerdo a uno de ellos, era una mujer en especial, mi profesora de biología, que siempre nos decía al final de cada clase, vayan a averiguar si lo que yo les he dicho es cierto. ¿Cómo saben que no las estoy engañando? Eso, durante toda mi formación, hizo que me convirtiera en una persona curiosa y que más que apuntes en las clases, lo que tenía eran preguntas. Eso entonces motivó en mí una actitud de búsqueda, de seguir cuestionando, de no creer las cosas que me decían a la primera, sino de ir y verificar si era cierto o no. Tristemente, no todo el mundo tiene acceso a una educación como esa. A veces la educación parece que mata la curiosidad. De mis años escolares recuerdo, y felizmente lo hago, que en lugar de que ese espíritu de curiosidad y de incertidumbre que mis profesores promovían, en lugar de convertirme en una persona insegura, con dudas o temores, hizo de mí una persona segura de mis ideas, de mis convicciones, incluso de mis propias incertidumbres. Luego llegué a la universidad y también encontré otras preguntas. Y en esa búsqueda de respuestas, o tal vez de otras preguntas, fue lo que me llevó a estudiar fuera del país. Y en ese proceso, la incertidumbre fue totalmente diferente y fue mayor. Porque entonces fue verme a mí en un contexto distinto, dejar todas mis seguridades y mis certezas atrás, un ambiente laboral que yo conocía, un círculo social donde me movía, algo que yo sabía hacer, donde me sentía como pez en el agua. Pero ahí era un contexto distinto, era una cultura distinta, un idioma diferente. Y entonces ese fue el momento donde la incertidumbre me permitió todavía verme a la distancia, cuestionar mi formación, cuestionar mucha de mi propio proceso, de mis certezas, que ahí fue donde pude darme cuenta que muchas veces mis certezas creo que son las certezas. Y también empezar a cuestionar y a ver a la distancia a mi país. Y entonces muchas cosas que cuando uno está dentro del país, de una institución, no cuestiona porque son parte del contexto, son muy familiares, hemos crecido en eso. Entonces, ¿por qué cuestionar en lo que hemos crecido? Luego también en ese proceso, entonces me llevó a preguntarme, ¿cuál es el poder de la incertidumbre? Generalmente, la educación y la misma escuela se supone que nos debería de dar respuestas. O de hecho, pareciera ser la creencia popular que vamos a educarnos buscando respuestas. Pero pocas veces nos mandan a buscar preguntas o nos hacemos nosotros las preguntas. Cuando tengo el honor de estar en un salón de clases y de compartir con los estudiantes, siempre les digo, si yo logro que de este curso al final ustedes salgan con más preguntas que respuestas, me doy por satisfecha. Porque cuando encuentras la respuesta de algo, ahí está, es la respuesta. Pero cuando una pregunta te lleva a otra pregunta y a otra pregunta, es donde hay camino. Y esto tiene mucho que ver con que generalmente la incertidumbre tiene el poder de cuestionarte,
de permitirte y de forzarte a hacer preguntas. Y eso es lo que la educación debería de estimular. Por eso, creo firmemente que la educación debe valorar el error, o lo que llamamos error, o el no saber, como una fuente de aprendizaje. Si nosotros en el aula nunca damos oportunidad a los estudiantes de equivocarse, de no saber, ¿cuándo van a aprender ellos a buscar? Queremos ciudadanos que participen, que critiquen, que cuestionen, pero damos en el aula esa oportunidad de cuestionar, de criticar. Y déjenme decirles que cuando uno pregunta, cuando uno cuestiona, no necesariamente uno es el más popular ni el más querido, pero también sí posiblemente el más satisfecho con uno mismo. Generalmente la educación lo que nos quiere y no evita muchas veces el sistema es cuestionar el mismo sistema, cuestionar el statu quo. Pero la incertidumbre también tiene el poder de movilizarnos, de sacarnos de esa zona cómoda y empezarnos a hacernos sentir incómodos. Y eso entonces hace provocar desequilibrios cognitivos, esa acomodación de nuevas ideas con los esquemas previos mentales que tenemos, que son donde de verdad crecemos y aprendemos. Por eso dicen que las canciones, el aula, más bien los salones de clase, no deben de ser como canciones de cuna que nos adormecen, sino que deben de ser, al contrario, ese conjunto de voces fuertes y diversas que nos despiertan. En este proceso de la movilización, la incertidumbre nos lleva de un pensamiento que es más lineal, más dicotómico, que siempre nos fuerza a decidir entre correcto, incorrecto, sí, no, acertado, no acertado, a un pensamiento que es más circular, más complejo, más dialéctico, que busca un complemento siempre. En este proceso de pensamiento, la incertidumbre y la certeza aparecen como dos caras de la misma moneda. Sin embargo, la educación generalmente nos ha llevado a fortalecer más un proceso de pensamiento lineal. Pero la vida se encarga de demostrarnos que la realidad no ocurre de esa forma. Pensemos, por ejemplo, cómo ha sido el avance de la ciencia y la tecnología. Después de muchos desaciertos, lo que pensamos nosotros que pudieron haber sido desaciertos, errores, de momentos de incertidumbre, incluso de frustración, hubieron miles antes de llegar al famoso eureka. Y eso simplemente es lo que tenemos que fomentar. Pensemos que hubiera sido hoy de nosotros si un Copérnico, Kepler, María Curie, Ada Lovelace hubieran desistido. Esto es lo que Newton explica y dice que lo que logramos ver hoy es porque estamos sobre hombros de gigantes. Los que nos precedieron fueron esos gigantes que se atrevieron a cuestionar un statu quo y a dudar y a tener momentos de incertidumbre y no les tuvieron miedo. La incertidumbre también libera nuestra intuición, porque es esa fuerza que te sale desde adentro, que aunque vas en contra de lo que parece ser lo racional, lo normal, y en ese proceso de liberar la intuición, es lo que nos lleva a no seguir nuestra vida personal como que fuera un guión, sino a atreverte a hacer cosas distintas, a desafiarte a ti mismo, principalmente a ti mismo. Y también dentro del salón de clase, a los que tenemos la fortuna de ser docentes, es lo que nos lleva a tomar una pedagogía del riesgo. No un riesgo sin ton ni son, sino un riesgo donde yo pongo a prueba mis ideas para ver si funcionan, donde estoy probando cosas nuevas y donde quiero volver a construir, donde estoy cuestionando certezas. En todo este proceso, la esperanza nos debe acompañar. No podemos concebir el poder que tiene la incertidumbre sin esa esperanza, porque es la esperanza la que nos hace sabernos seres inacabados, en permanente búsqueda, como dice Paulo Freire. Y no se trata realmente de un proceso donde todos tenemos posibilidad. De eso se trata la esperanza, de creer siempre, de creer en nosotros mismos
y de creer en los demás. Generalmente la educación nos va a permitir construir y construir junto con los otros. Hoy que tengo la posibilidad de crecer con otros, también valoro mucho esos momentos de duda en los mismos estudiantes. Y la idea se trata de acompañarlos en ese proceso de duda y de aprender nosotros también con ellos. El mundo de hoy es incierto y estar cómodos con la incertidumbre es una de las condiciones que necesitamos para poder convivir en el mundo. El sociólogo francés Edgar Morin, en su libro Los 7 saberes necesarios para la educación del siglo XXI, dice que es preciso aprender a navegar en océanos de incertidumbre en medio de archipiélagos de certeza. A eso nos invito hoy, a redescubrir el poder de la incertidumbre, a abrazarla y a dejarnos sorprender por ella. Porque en un mundo donde nada es seguro, todo puede ser posible. Gracias.